Mind the gap between the train and the platform. Mind the gap. Duerme el viento y el sol quema tus mejillas. Retraída imaginas cómo sería. ¿Sabes qué resulta ser brígido en esta historia? Bueno, en principio, debes saber que brígido, al menos aquí en Chile, se refiere a lo difícil que resultan ciertas cosas. Y creo que eso ha sido a lo que me he enfrentado en este proceso. ¿Sabes? Salir siempre de tu comodidad, enfrentar nuevos retos, aprender nuevas cosas. Aunque no es algo que cueste, por así decirlo, a veces sí es complicado asumir nuevas realidades. Por ejemplo, aprender técnicamente otro idioma, donde incluyen palabras como brígido, pero sigue siendo el mismo español que aprendimos de pequeños. Otra cosa que ha sido complicado, el clima. Empezando por el hecho de tener un espíritu caribeño, realmente no sabes lo difícil que es, hasta que pasas por eso. ¿Quién no ha tenido su aire acondicionado a 17 o 16 grados? ¿Quién no ha visto películas del Polo Norte y ve el frío como eso, como una película no más? Pero te topas con el cero y ya tu vida se vuelve una queja existiendo. Pero no para allí. Cuando sigues recibiendo lecciones de la realidad, esa que te golpea y de manera congelante y fuerte, a sus -1 grados, ya empiezas a considerar el cero como algo no tan malo de verdad. Acostumbrarse es fácil. Lo difícil es no hacerlo. Pero técnicamente es un nuevo comienzo el que uno tiene cuando uno se muda a otro país y que ya yo lo he dicho en otras oportunidades, es como que si uno estuviese naciendo de nuevo, pero con la experiencia que ya uno ha adquirido en el país o en los países donde estaba. Puse eso porque me estaba mudando. Me estaba mudando de vivienda. Llegué a Santiago a un apartamento que me consiguieron aquí unos familiares, en el cual estaba viviendo solo. Me mudé a otro departamento. Esta vez ya no me mudé solo, me mudé con mi novia, que tengo aquí en Santiago. Y colocaba lo de un nuevo comienzo porque yo siempre me imaginé que en algún momento iba a migrar, ¿sí? No sabía hacia dónde iba a migrar, pero yo no sé si a veces cuando los padres tienen mucha influencia en los niños, a mí siempre me decían desde pequeño que quizás a lo mejor yo tenía que estudiar para conseguir una carrera y después conseguir una carrera y quizás me iba fuera del país. Y bueno, o sea, en algún momento eso puede llegar a convertirse en realidad, como llegó a convertirse en realidad, quizás no de la forma en que uno lo esperaba, porque, a ver, yo cuando empecé a estudiar periodismo, no te diría, mira, estudié periodismo porque era lo que me apasionaba, pero cuando ya empecé a desarrollar la carrera, me empezó a gustar. Y obviamente una de las cosas del periodismo es la internacionalización que pudiese tener uno como profesional. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de viajar mucho siendo periodista en Venezuela, pero bueno, por diferentes situaciones personales, no digamos ni siquiera profesionales, y quizás un poquito sí el país, porque eso sí al final termina influyendo, yo me vi tomé la decisión de emigrar. Cuando yo me fui con la decisión de emigrar, no quise hacerlo como que, ay no, mira, me voy a emigrar porque voy huyendo o porque estoy saliendo de algo, no. Lo hice con la intención de que, bueno, puedo empezar en otra parte desde cero. Quizás es complicado empezar de cero, pero sí veía que había más posibilidades. Y cuando llegué a Santiago el 7 de marzo lo vi como eso, un nuevo comienzo en todos los aspectos de mi vida. Y era una de las publicaciones que yo puse, sobre todo cuando cumplí años en junio, que ya tenía 2 meses acá. Era un nuevo comienzo en todas etapas de mi vida.
Y cuando me mudo, es otra vez un nuevo comienzo. O sea, yo lo estoy tomando como por etapas, ¿sí? Primero fue la etapa de llegar solo, de vivir solo aquí, pero entonces ahora me estoy mudando en pareja. Ok. Y son cosas que uno tiene que ir desarrollando. Y bueno, estuve en un empleo, quiero irme a otro empleo y cada empleo que vaya pasando o cada situación la voy a tomar así como un nuevo comienzo y eso no tiene que sentirse como que las cosas van mal, al contrario, uno tiene que aprender de cada experiencia que uno está viviendo, ya sea solo, o sea laboral, o sea de vivencia. Todo esto te va dejando enseñanzas que tienes que ir aplicando en el Claro, futuro. obviamente comenzar de cero implica muchos, digamos, retos o desafíos porque hay gente que dice ese tema de salir de la zona de confort Ujú. y digamos que uno pudiera tener un sentido de adaptabilidad que puede estar muy desarrollado porque, bueno, quizás la experiencia de haber viajado a otros países, eso te da como un poquito más de perspectiva. Pero para ti, ¿qué pudo haber sido como un reto, digamos, un proceso en el cual pudieras hasta ahorita o hasta este momento estar asumiéndolo? O sea, bueno, el idioma creo que puede ser sencillo, más en un país latino, pues, o sea, ya decirte, bueno, estoy todavía aprendiendo el idioma porque quizás también la cultura, la televisión ha influido mucho en eso. Pero algo que para ti haya sido como que me digas, mira, estoy todavía en este proceso porque es algo que no lo conocía de lleno, no lo conocía tan ampliamente, sino que más bien estoy aprendiendo, lo estoy desarrollando en Bueno, este a momento. ver, son muchas cosas porque yo creo que uno no puede terminar decirte que uno se va a adaptar en un mes, 2 meses, 3 meses, quizás mentira. O sea, yo he conocido gente aquí que tiene 6, 7 años y todavía dice no se adapta. No es que no me adapto porque, ay, que no rumbiamos como en Venezuela, no. No me adapto porque hay diferentes formas de ser, ¿no? De las personas. Aquí las personas tienen una forma completamente de ser distinta al venezolano, que ciertamente uno se da cuenta que, bueno, el venezolano es como más, digamos, extrovertido, que le gusta hablar, que le gusta gritar, aquí la gente es callada, entonces siempre hay como un grupo de venezolanos que está gritando, entonces todo el mundo pela los ojos y lo ve, ese tipo de cosas, pero yo creo que lo más difícil de adaptarse, y aquí es donde entra lo de las publicidades estas y los chistes de que los chilenos hablan muy rápido y no se le Ujú. entiende. Yo a pesar de tener familia chilena y conocí algunas palabras, me he encontrado aquí con cosas que, o sea, jamás en mi vida me había escuchado. Te lo comenté en una conversación, el uso de una palabra como brígido, Mm, es cierto, esos modismos que hay acá, eh, el ya conocido pos, mm. sí, pos, Ah, sí. ya pos, no pos. Ese pos que, no, que la gente se puede adaptar rápidamente, pero hay palabras que son de la idiosincrasia de cada país y que uno tiene que aprender a adaptarse y son cosas que quizás es lo más difícil que te pueda costar, porque el clima creo que uno tiene que ser consciente a dónde migra y qué clima se puede, qué clima se puede topar. Obviamente ahora yo estoy viendo mi primer invierno, no sabía lo que era un invierno como tal, pero digamos a mí se me ha hecho un poquito más fácil porque ya venía preparado. Hay gente que simplemente no viene preparada psicológicamente y creo que eso ha sido una de las cosas más difíciles, como te digo, eh, de adaptar la forma de hablar de las personas y la forma de comportarse. Es muy Mira, distinto. no, ese tema del invierno, aunque uno se prepare psicológicamente, siempre va a No, pegar. claro, Es obviamente. difícil, es difícil. Es difícil y más ahora cuando está lloviendo. Una vez yo vi una historia de una amiga en común que estaba en Canadá y colocaba en una historia, todo el mundo te dice que la nieve es maravillosa, pero nadie te habla del charquero que hay en el piso cuando la nieve se empieza a derretir. Sí. Y de verdad que, bueno, aquí nevó un solo día, pero el charquero en el piso no era nada normal, y entonces ahí te das cuenta que tus zapatos no sirven para todas las estaciones, que tienes que tener unas botas, que tienes que tener medias que no te puedes mojar los pies. Entonces son cosas que uno tiene que ir adaptándose poco a Ya, poco. ya no lo va aprendiendo en el camino. Mira,
Ahorita que estabas diciendo de que hay grupos de venezolanos, yo sé que mucha gente puede tener como por tantas cosas que pasan, ¿no? O sea, tú lees las noticias, creo que en cualquier país donde, al menos latino, donde la gente esté emigrando, o los venezolanos estén emigrando, aunque sea una sola noticia mala, tú vas a encontrar. Creo que, bueno, eso quizás es hasta inevitable. Pero, no sé, cuando digamos tú ves un grupo de venezolanos que esté por ahí, o uno, no te pasa como que de entrada los puedes reconocer, decir, mira, este venezolano aunque no hable. Eso creo que es un punto bastante interesante porque a mí me ha pasado y después te cuento por qué. Y lo otro, creo que uno también, porque claro, estás llegando de extranjero a otro país con gente que tiene costumbres diferentes. Entonces quizás tú no te puedes como sentirte identificado con esos otros venezolanos. Al menos los del grupo decente, pues. No, mira, no te voy a negar. Yo he conocido venezolanos aquí, he conocido muchos venezolanos. Digamos que con lo que me he tratado bien. No soy de que me voy a tratar con todo el grupo de venezolanos. Hay mucha gente que conozco aquí. Obviamente tú sabes que Chile es uno de los países que más inmigrantes venezolanos ha recibido. Está cerca de los 700.000 venezolanos que ya viven acá en Chile. Entonces imagínate que es muy común que a donde tú vayas encuentres a alguien, por lo menos acá en Santiago, hablando como venezolano. Los venezolanos, yo no sé si para bien o para mal, son muy fáciles de identificar acá, porque la mayoría anda ataviado con algo de Venezuela, ya sea con la chaqueta, con la gorra, no sé, con una bandera, cualquier cosa que los identifique como venezolanos, o franelas de béisbol. Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Maracucho. Y si no lo reconoces porque andan así vestidos, ya cuando están hablando, como te decía, ahí te das cuenta que son ellos, pues que son los venezolanos. Pero bueno, eso también lo hace sentir a uno un poquito, digamos, en casa. O sea, no te alejas tanto de la realidad y bueno, muy chévere que haya gran cantidad de venezolanos en otro país. Chévere en el sentido de que te pudieras conseguir a otra gente, ¿no? Cada quien verá por qué elección está en ese país o por qué decisión está aquí o cuál es su situación familiar, claro. Son cosas muy distintas. Pero siempre es bueno conseguirte a algún venezolano y creo que los venezolanos siempre tienen eso de que si nos encontramos en la calle, entonces sabemos que somos venezolanos, nos saludamos, nos tratamos bien, como también hay venezolanos que ven a otros que son venezolanos y quieren tratarlos bien y los tratan mal. Claro, sí, eso pasa. Sí, eso también pasa. Mira, ¿no te ha pasado que te has encontrado a alguien que tú no sabías que estaba allá y de repente te lo encuentras y mira, ¿qué hace esto aquí? Sí, de hecho, los primeros días llegando iba caminando por Plaza de Armas, que es uno de los sitios aquí, digamos, populares de Santiago, y de repente me agarran el brazo así y me dicen, Luis. Y yo volteo así como asustado, así como que ¿quién es este? Y era una persona que había conocido hace poco, un camarógrafo de un medio en Caracas, que lo conocí el año pasado en octubre. De hecho, yo en octubre había tenido la oportunidad de venir a Chile, él había venido también, y creo que lo conocí esas 2 semanas y no lo había visto más. Y de repente cuando voy caminando y me agarra el brazo así, Luis, no, yo llegué ayer o sea, yo tenía como 1 semana y él había llegado ayer. De verdad que fue bastante, digamos, impresionante eso, ¿no? Y así me he conseguido muchísima gente. La otra vez también iba llegando a mi casa y también escuché un grito, Luis. Era un ex compañero de trabajo de Burger King. Yo trabajé en Burger King hace 2004, como 13 años. O sea, 13 años que salí de ahí y me conseguí un chamo que trabajaba en Burger King allá, me lo conseguí aquí también en Santiago. Qué loco. No, eso sí no me ha pasado a mí todavía. Pero debe ser raro, pues, que estés en un lugar y no sepas que está ahí y de repente te lo consigue. Sí, o sea, hay gente que a lo mejor no tenías contacto con él
todo el tiempo, porque a lo mejor si te consigues Exacto. a alguien con el que tenías más contacto, y, bueno, por X o por Y dejaron de tener contacto hace un tiempo, pero una persona que no veías hace 10 años y te la encuentres aquí, es Sí, no, bastante yo extraño. creo que quizás la gente puede demostrar como emoción en ese momento porque, claro, dependiendo también de la situación como tú decías, pero si es algo como que se fueron solos, por ejemplo, o eso, tienen pocos días de haber llegado y te encuentras con esa persona, creo que de alguna manera es como, bueno, al menos sé que no estoy aquí solo y quizás no es que te vaya a pedir algo o te Exacto. vaya a molestar por algo, pero al menos como que por tener aunque sea una sola persona conocida, como que se siente que están en casa, pues, hacer como que estén en el mismo sitio. Claro, era lo que yo te hablaba un poquito antes, que, bueno, que al tú ver tanta gente aquí, tantos venezolanos, eso también te hace sentir un poco como que, bueno, no estoy tan lejos, no estoy tan aislado de, de mi país, que al final a veces muchos buscan Mm. eso, pero igual terminan encontrándose una gran cantidad de Está bien, eso paisanos. bueno. Mira, quería también, cambiando de tema, por supuesto, el tema de lo que es el trabajo, porque creo que hay una cosa que lo he escuchado mucho de también los venezolanos, el tema del horario de trabajo. Ujú. O al menos cuál ha sido tu experiencia en ese caso de quizás dividir el tiempo, obviamente para dedicarle al trabajo, porque va a ser algo necesario, algo que tiene que hacerse porque si no trabaja, pues cómo vas a vivir en el país y digamos para ocuparse de las otras cosas de la vida, salir, conocer el país donde estás, dormir, tener tiempo para Bueno, ti, etcétera. yo como te decía al principio, yo me preparé mucho psicológicamente antes de venirme para acá y enfrentarme a ese tipo de cosas. Yo sabía que las comodidades que iba a tener laborales que teníamos en nuestro país no las vamos a tener en ningún lado. Porque, por ejemplo, allá en Venezuela la gente trabajaba 8 horas y en esas 8 horas muchas veces ya estaba la hora de comida o las 2 horas. La gente trabajaba antes de 8 a 12 y de 2 a 6. Después trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 5. Entonces ya eran menos horas. O entraban a las 8 de la mañana y ya a las 4 de la tarde se podían ir. Entonces ahí hay 8 horas con una hora de almuerzo. ¿Sí? Entonces la gente ya está acostumbrada a trabajar eso de lunes a viernes. Aquí en Chile la diferencia es que se trabaja 9 horas. Sí, 9 horas más la hora de almuerzo. Entonces son 10 horas. ¿Sí? Y aquí existen los horarios rotativos. Aquí el único día que quizás que menos se trabaja es el domingo, pero la gente en su mayoría trabaja de lunes a sábado. Entonces, eso es un choque para mucha gente que ya viene acostumbrada, y obviamente a mí también me pegó, que ya venía acostumbrado a trabajar lunes a viernes o trabajar en otros horarios rotativos, pero con más días de descanso. Aquí tienes que trabajar de lunes a sábado, en casos fortuitos. Otros tienen que trabajar 7 por 7, ¿sí? O 7 por 1, pero un día rotativo a la semana. Y eso es uno de los mayores choques que tiene la gente cuando llega aquí. Pero como te decía, todo es cuestión de prepararse psicológicamente a lo que uno se va a enfrentar. Ujú. ¿Cómo, ¿Y qué era lo otro que me habías dicho? No, ya antes de seguir con eso, ¿cómo te sirve el hecho de que te prepares psicológicamente para, digamos, para asumir en No es nuevas tanto. realidades en el país en donde vas a A estar? ver, no es tanto de que te prepares, o sea, yo te decía te prepares psicológicamente, porque así no te toma de sorpresa, porque si tú llegas y te vas a otro país y no te tomas la tarea de por lo menos ver cuáles son los horarios de trabajo. Si tú vienes trabajando en Venezuela de lunes a viernes, no estás acostumbrado a tener un horario rotativo, trabajas en ese horario de 8 a 4 de la tarde, y de repente llegas acá a Santiago y te dicen, mira, los horarios no son de las 8 de la mañana, son de las 9 de la mañana, tú vas a decir, ah, no, vale, qué sabroso, 9 de la mañana. Puedo dormir más, no me tengo que parar a las 6 de la mañana. Pero resulta que entrar a las 9 de la mañana implica acá que te tienes que levantar igual de temprano, y que
por lo menos si te paras a las 7:30 de la mañana todavía es de noche, ¿sabes? Y entonces puedes pararte y entrar a las 9 de la mañana, pero si entras a las 9 de la mañana, sabes que no vas a salir hasta las 5:30, 6 de la tarde. Y tú dirás, bueno, no es mucho, pero sí, resulta que solamente te dan una hora de almuerzo. Y es una hora de almuerzo, no una hora de almuerzo venezolano, que tú sabes que era una hora que se terminaba convirtiendo en 2 horas, no, es una hora de verdad. Y entonces te terminas cansando más y si ese horario lo tienes hasta los sábados, entonces terminas un solo día el domingo y el domingo te tienes que levantar temprano porque si te levantas tarde no te rinde el día, pero si te levantas temprano no descansas. Entonces es cuestión de prepararse psicológicamente, como te digo. Lo bueno es que en otro país y aquí en Chile tienes la ventaja del transporte público. Por lo menos hay micros que son los buses, los autobuses, que funcionan las 24 horas. Y eso es una ventaja con respecto a lo que sucedía en Venezuela, porque en Venezuela tú podías salir a las 6 de la tarde y, no sé, ibas a un centro comercial y ya a las 10 cerraba el centro comercial y tenías que estar en tu casa a las 10 porque... Y bueno, y ahora está más temprano porque cerraban por la inseguridad y todo lo demás y si no tenías vehículos tenías que irte en taxi. Aquí tú a las 10 de la noche puedes salir y puedes ir a caminar a un parque y regresar en un bus a las 12 de la noche, 1 de la mañana a tu casa y sabes que estás tranquilo por ahí. Entonces, una cosa compensa a la otra. Trabajas más, pero igual te rinde más el día o te rinde más la noche para hacer otras actividades. Mira, ya hablando de que me estás diciendo de toda esa cantidad de tiempo que ocupan en trabajar, ¿cómo haces tú para dividir el tiempo? Porque, oye, a veces yo me pongo a pensar, incluso también me ha pasado, de que tienes un horario de entrada y de salida en el trabajo, pero de repente te toca eso, lo que me dices el domingo, que si te paras tarde no te rinde el día. ¿Cómo haces para dividirte el tiempo y que te pueda resultar chévere, o sea, que puedas descansar, que puedas tener una vida? Porque creo que también esa es parte del emigrar, ¿no? De que te estás yendo, pero no es que estás esclavizado en algo, sino que también estás aprovechando el conocer personas, el conocer sitios, el aprender un poco más de la ciudad donde estás y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que yo cuando llegué y los primeros días que estaba sin trabajo aproveché, digamos, de turistear y conocer todas las cosas, no de turista, pero sí las cosas más importantes, ¿no? Tratar de moverme lo más posible y caminar mucho para conocer la ciudad. Ciertamente cuando estás trabajando te rinde menos el tiempo, pero yo creo que es como todo, es cuestión de organizarse. Igual uno en Venezuela, igual uno trabajaba, igual uno podía hacer otras cosas. El tema es cuestión de organizarse. ¿Cómo organizarse? Yo creo que eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Cada quien ve cómo divide su tiempo, pero yo creo que ciertamente sí se puede. Yo creo que el principal inconveniente de las personas que emigran al principio puede ser el dinero. Generar una fuente de ingreso fija o buscar otras alternativas que le puedan generar a uno dinero para pagar el alquiler, la comida y los servicios, ya es lo principal. Pero yo tengo 3 meses acá. Yo creo que el balance que yo tengo, digamos, es bueno. Quisiera que fuese mucho más, pero nada, es parte de un comienzo, ¿no? Y de un aprendizaje que tiene que tener uno acá y de un proceso. Sé que fue un tema que te dije al principio y me dijiste bien tu respuesta o lo que pensabas. O sea, sé que te lo pregunté al principio, pero ¿qué se siente para ti tener un nuevo inicio? No sé, yo creo que eso es un reto, lo siento como un reto y lo veo así, esta nueva forma de vida que decidí tomar, porque al final es una decisión personal. O sea, no fue que nadie me obligó, nadie me dijo vete, o mira, ya tú estás aquí demasiado mal, necesitas irte. No, o sea, fue una decisión personal que ya yo venía maquinando hace mucho tiempo y que llegué acá y que me la tomo con la mejor actitud posible, pues. Nunca oscurece para quien sueña todo. Yo digo que hay que conocer el transporte público de una ciudad.
para de alguna manera conocer un poco a la gente. Y creo que con el transporte público de aquí me encontré quizás con una pizca de los ciudadanos de este país. Y creo que un montón de realidad del de donde vengo, incluso hasta de la vida misma. Es decir, el transporte público de verdad funciona de maravilla, diría yo. Pero hay dos aspectos que despiertan mi interés. El primero, que los conductores van como a 80 kilómetros por hora de una esquina a otra, acelerando la vida, tratando de que no llegues tarde. No lo sé. Por otra parte, por fuera parece muy bonito el autobús. En serio, autobuses con colores llamativos, luces en buen estado, sin ningún tipo de daño externo que lo haga ver de mala calidad. Sin embargo, al subir, y es algo que definitivamente no esperas, te encuentras con algo muy parecido a una cárcel, si tuviera ruedas, claro está. Grafitis que lo ensucian por doquier, daños que si no hubiese visto el autobús desde afuera diría que es un invento si me lo cuentan. Y creo que por esa razón uno sale a buscar otras opciones para su vida. No porque la pasaba mal, aunque de donde vengo está todo catastrófico. Y para algunos es más que para otros, no lo voy a negar. Pero me puse a ver, y realmente el país es como un autobús de estos de aquí, conducido por un chofer que va a toda velocidad, muchas veces sin pensar en el bienestar de los pasajeros, sin pensar si hay alguien que va de pie, pero necesita sentarse por algún dolor, sin pensar que algunos pueden estar dormidos, pero por algún frenazo irresponsable o por querer esquivar a otro vehículo, hace una maniobra que viola las leyes de tránsito y que al final termina tumbando al suelo hasta el más prevenido. Incluso se parece en cómo ven las personas que están afuera. Pero no solo eso, sino también la sensación de prisión que te da este autobús. Porque ¿quién querría estar preso en donde deberían sentir libertad? Preso y avanzando a toda velocidad. Por eso es que en el momento de bajarte del autobús o salir, como prefieras, lo que más llegas a apreciar es la libertad y la esperanza. Y hablando de esperanza, me recuerda mucho a los días de verano, otoño de aquí. El sol, en un sentido retórico, se demora muchas veces para salir, a las 7 o casi 8 de la mañana. Desalentador un poco, pero bueno para quienes nos gusta despertar tarde. Y al final del día, como evitando querer irse, el sol se niega a morir. Y como la esperanza quiere ser el último en esconderse. Y lo hace, pero no te preocupes, que aunque parezca tarde, como a las 8 de la mañana, estoy seguro que volverá a aparecer. El podcast Más 58 es una idea original de Eric Morales y Héctor Villaleón. Agradecemos especialmente a Luis Velázquez, que desde hace 3 meses está viviendo en Santiago, Chile.